a veces se queda corto y cuando llegamos a posgrado debemos implementar todas estas herramientas en los trabajos de investigación. Entonces es un espacio académico importante para que aprovechen, para que resuelvan dudas. El doctor está siempre a disposición de ustedes y doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces podemos dar inicio a la actividad. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elkin Casadiego. Yo soy médico epidemiólogo. Trabajo en la Oficina de Docencia e Investigación del Centro Dermatológico. Eh, Como lo decía Andrea, esta es una iniciativa de la oficina con el propósito de apoyar la realización de trabajo de grado de estudiantes, las investigaciones del centro y también este módulo se aplica en general para profesionales de la salud que quieran fortalecer un poco más los conceptos en epidemiología y aplicarlos a su labor administrativa o asistencial. Eh, Acá está mi correo, epidemiología@dermatología.gov.co, mi número celular para cualquier asesoría o duda que tengan sobre epidemiología. Estos, eh, estas charlas que estoy dando eh, las estoy subiendo a un canal, que es este canal de acá, de YouTube. También quedan disponibles ahí si las quieren volver a mirar y a repasar los conceptos. Entonces vamos en la sesión número 8 y digamos para las personas que se conectan por primera vez, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto, de lo fundamental. En las sesiones pasadas llegamos a que para definir para hacer mediciones en salud se necesita definir y medir las variables, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde obtenemos las variables? Las variables las obtenemos del estado del arte y de la justificación. Cada variable que uno quiera incluir en un proyecto de investigación debe tener un soporte bibliográfico que lo lleve a uno a pensar que es importante incluir esa variable. Entonces aquí presento una serie de pasos para poder hacer la medición de las variables. La primera es la definición de las variables. La segunda es clasificación y asignación de escala de medición. Ya en las sesiones anteriores vimos cómo se clasificaban, cuáles eran las formas de clasificar y cómo se asignaban las escalas de medición. Definir el tipo de análisis dependiendo del tipo de variable que se incluyó en el estudio. Operacionalizar las variables en una tablita que incluya estos ítems: el nombre, definición, el tipo, la escala, la unidad de medición, la codificación, la fuente, de dónde obtengo esa variable. Construcción de base de datos. Una vez ya definí las variables, construyo la base de datos y una vez obtuve mis datos, construyo la base de datos. Luego hago un procesamiento de la base de datos que consiste en hacer análisis de calidad de la información y finalmente mmm, hago una consolidación cuando ya tengo definida mi base de datos y estoy seguro que la calidad de la información que tengo es la adecuada. Entonces procedo a hacer consolidación en tablas y gráficas. ¿Y cómo vamos a hacer esa consolidación? Entonces, esto ya lo habíamos trabajado, habíamos hablado del concepto de frecuencia relativa y cómo la frecuencia relativa se recoge a través de ciertas metodologías como son las tablas de contingencia a una o dos vías. Eh, También hablamos de lo que eran las distribuciones de frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, de lo que eran filas totales, filas y columnas. Y
ya en la sesión pasada llegamos al concepto de probabilidad. ¿Cómo de la frecuencia relativa llegamos al concepto de probabilidad? Hablamos de lo que es los axiomas de probabilidad, las propiedades de la probabilidad y dimos ejemplos y aplicaciones. Y de las probabilidades, entonces, ya pasamos a lo que son las pruebas diagnósticas y las medidas de asociación. Entonces, como tal, no hemos llegado todavía a pruebas diagnósticas, estamos en preliminares, entendiendo cuáles son esas propiedades de las probabilidades que nos van a permitir entender lo que son las pruebas diagnósticas y las medidas de asociación. Bien, entonces, el ejemplo es que tenemos una población de 1.000 diabéticos, una muestra mejor de 1.000 diabéticos, y en esa muestra hay pacientes que son diabéticos, no diabéticos, que tienen glucosuria y que no tienen glucosuria. Y el primer concepto que habíamos hablado aquí era de la probabilidad marginal. Entonces, la probabilidad marginal es aquella que se construye con el numerador dado por los márgenes de la tabla. ¿Sí? Esto es una tabla de contingencia. Entonces, ¿qué márgenes de tablas tenemos? Entonces, el total de diabéticos, el total de no diabéticos, el total de pacientes que tienen glucosuria y el total de pacientes que no tienen glucosuria. Entonces, para construir la probabilidad marginal de los pacientes diabéticos, dividimos 200, que es el número de eventos, digámoslo, exitosos, sobre 1.000, que es el número de eventos totales. O sea, número de eventos exitosos en el sentido de que son los eventos de interés. Entonces, 200 sobre 1.000, 0,2. Esa es la probabilidad o la prevalencia, esa es la prevalencia de ser diabéticos y es la probabilidad marginal de ser diabéticos. Pero también tenemos la probabilidad complementaria, que es no ser diabéticos, y para poderla calcular, entonces empleamos la propiedad de probabilidades complementarias. Como todo nuestro espacio muestral, ¿cierto? La suma de los diabéticos y no diabéticos nos debe dar 1 para calcular la probabilidad complementaria de ser diabéticos. Simplemente restamos 1 menos la probabilidad de ser diabéticos y obtenemos que la probabilidad complementaria es 0,8, que es no ser diabéticos, que es simplemente dividir 800 sobre 1.000. Esa es la probabilidad complementaria. También hablamos de la probabilidad conjunta de un evento, que es aquella en donde nos preguntamos por la ocurrencia de dos fenómenos al tiempo, o sea, el cruce de la variable diabetes y glucosuria, en este caso son 60 personas, ¿cierto? 60 personas tienen diabetes y tienen glucosuria, eso es una intersección, ¿cierto? De esas dos variables. La probabilidad conjunta de ese fenómeno, entonces, es 60 sobre 1.000. El espacio muestral es 1.000. Listo. Esa es la probabilidad conjunta. Pero también tenemos una probabilidad muy importante, que es la probabilidad condicional, en donde nos preguntamos por la probabilidad de tener glucosuria. Si yo extraigo un individuo de esa muestra, ¿cuál es la probabilidad de que ese individuo tenga glucosuria dado que tiene diabetes? Yo me puedo preguntar eso, o también me puedo preguntar, dado que no tiene diabetes, ¿cuál es la probabilidad de tener glucosuria? ¿Cierto? En este caso, estoy condicionando mi probabilidad a los pacientes diabéticos. Entonces, he reducido el espacio muestral de 1.000 a 200. Por lo tanto, mi denominador es 200 porque estoy preguntando sobre el subconjunto de la población que son pacientes diabéticos. Y mi numerador, entonces, es la ocurrencia del evento que estoy señalando, es decir, pacientes que tengan glucosuria y diabetes. En este caso, la intersección me da 60 sobre 1.000, como ya lo habíamos calculado acá, la probabilidad conjunta, y el denominador es 200 sobre 1.000, 1.000 sobre 1.000 se va, entonces queda 60 sobre 200, queda 0,3. La probabilidad condicional
de tener glucosuria, dado que soy diabético, es de 0,3 en esta muestra. Listo. Entonces, ya vimos la representación, cómo a partir de una tabla de contingencia podemos eh, hacer, obtener probabilidades, pero vamos a también a trabajar otros instrumentos que nos permiten o apoyan la información que podemos obtener con una tabla de contingencia, es decir, obtenemos la misma información, pero de una manera distinta, lo que nos da posibilidades para hacer otro tipo de análisis, que son los árboles probabilísticos, los árboles de decisión y los diagramas de Venn. Entonces, para transformar una tabla de contingencia a un árbol de decisión, entonces acá tenemos la tabla de contingencia, ¿cierto? Y podríamos comenzar por diabéticos o no diabéticos, o glucosuria o no glucosuria. Vamos a comenzar por diabéticos y vamos a definir cuál es la probabilidad de ser diabético, en este caso la prevalencia de 0,2 y la probabilidad de no es de 0,8. Entonces, el complemento de ser diabético es 0,2 y la probabilidad de ser diabético es 0,2 y su complemento es 0,8. Listo. Hay que tener muy en claro esto, y es que se debe cumplir que la suma de las probabilidades de cada ramita debe ser 1, deben sumar 1. ¿Por qué? Porque nuestro espacio muestral acá es, este es nuestro espacio muestral, diabéticos, no diabéticos, y como ya habíamos visto, la probabilidad del espacio muestral es 1, es decir, que la suma de cada una de estas probabilidades debe ser 1, y si yo quiero obtener el complemento de la probabilidad de esta ramita, resto 1 menos esa probabilidad para obtener esto. Ahí estoy aplicando las propiedades de las probabilidades. Entonces, si ya me voy por esta ramita, digo, la probabilidad de ser diabético es de 0,2 y me quedan dos opciones. Llego aquí a un nodo de decisión, a un nodo de ramificación o un punto de decisión, y aquí tengo dos opciones. O los pacientes que tienen diabetes hacen glucosuria o no hacen glucosuria. Si hacen glucosuria, entonces la probabilidad en este caso es de 0,3 y el complemento es de 0,7, ¿cierto? Listo. Si me voy por este lado, la probabilidad en los que no tienen diabetes, la probabilidad de hacer glucosuria es de 0,01 y la probabilidad de no hacer glucosuria es de 0,99. Veamos que para obtener esta probabilidad, por ejemplo, de tener glucosuria, dado que soy diabético, me voy a ir por esta rama. Lo que estoy aplicando acá es una probabilidad condicional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi condición es que es ser diabético y me estoy preguntando por la probabilidad de tener glucosuria. Entonces, para llegar a este numerito 0,3, ¿cierto? Lo que estoy aplicando es la probabilidad condicional, la propiedad de la probabilidad condicional que ya lo habíamos visto. Entonces, estoy en el numerador 60 sobre 1000, ¿cierto? Que es el fenómeno conjunto de hacer glucosuria y de diabetes, y en el denominador 200 sobre 1000, que es la probabilidad de hacer diabetes, y eso ya lo habíamos visto en el ejemplo en la diapositiva anterior, que me da 0,3. Y para obtener la probabilidad de no hacer glucosuria, dado que eh, tengo diabetes, hago el mismo ejercicio, la probabilidad de no tener glucosuria, dado que tengo diabetes. En este caso, estoy hablando aquí simplemente la probabilidad de tener glucosuria, dado que
que soy diabético, simplemente estoy restando, me estoy yendo a esta casillita 60, reduzco mi espacio muestral en diabéticos sobre 200 y obtengo este valor. Ahora, la probabilidad de hacer, eh, de no hacer glucosuria, dado que soy diabético, me voy a 140 sobre 200, ¿cierto? Entonces, me estoy parando en la condición, en este caso, en este eje, mi condición es diabetes y me estoy preguntando, ¿hago glucosuria o no hago glucosuria? Si hago glucosuria, es 60 sobre 200 la probabilidad, y la probabilidad de no hacer glucosuria, dado que soy diabético, es 140 sobre 200. Así me da 0,3 acá y 0,7 acá. Estoy hablando de probabilidad condicional. Y ahora, ¿cómo obtenemos la probabilidad conjunta? ¿Cómo obtenemos la probabilidad de que si yo saco un individuo de esta población, obtengo cuál es la probabilidad de, al sacar un individuo de esa muestra, obtengo el fenómeno de que sea diabético y sea glucosuria, la probabilidad conjunta? Entonces, en este caso, recojo el árbol, se habla así de recojo el árbol, es decir, multiplico 0,3, que es la probabilidad condicional, esta probabilidad condicional, ¿cierto? Que habíamos calculado por la probabilidad marginal. Y vamos a ver aquí qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad total o la probabilidad de hacer diabetes. En este caso, ¿de dónde sale esta formulita? Esta formulita sale acá, de despejar esta probabilidad conjunta. Si yo despejo esta probabilidad conjunta, ¿cierto? Esto lo tengo en el denominador, esto se me va a ir aquí a multiplicar. Entonces, esta probabilidad conjunta, que es la misma que tengo aquí, la probabilidad de que yo saque un individuo que sea diabético y tenga glucosuria, es igual a la probabilidad condicional, es esta, multiplicada por la probabilidad de ser diabético, en este caso, porque esto lo pasé para acá. Listo. Entonces, la probabilidad condicional es 60 sobre 200, que es esta que obtuve acá, ¿cierto? Y la probabilidad de ser diabéticos es 200 sobre 1000. Y esta probabilidad entonces me da 0,06, 0,3 por 0,2. Entonces, acá hemos aplicado la ley multiplicativa de la probabilidad o ley de la probabilidad compuesta, que dice que la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de que dos cosas ocurren al mismo tiempo, la probabilidad de que yo obtenga un individuo que tenga diabetes y que tenga glucosuria, es igual a la probabilidad de que, dado que un paciente tenga diabetes, la probabilidad de que tenga glucosuria, dado que un paciente tiene diabetes, por la probabilidad de tener diabetes. Esa es la ley de la multiplicativa y se obtiene de esta forma. Vamos a verlo con otros ejemplitos para ver lo que es muy sencilla, muy sencillo. Otro concepto, otra propiedad es la probabilidad total. Entonces, queremos saber cuál es la probabilidad de que en toda la muestra, 1000 individuos, obtenga yo un paciente, una persona que tenga glucosuria. Esa es la pregunta que responde la probabilidad total. O el concepto de probabilidad total me responde a esa pregunta. Es decir, estoy hablando por la probabilidad marginal de un paciente que tenga glucosuria. ¿Y cómo llegamos? De una manera fácil. La probabilidad marginal de tener glucosuria es 68 sobre 1000. Pero vamos a aplicar las probabilidades para ver cómo llegamos.
Entonces aquí tenemos el diagrama de Venn, un diagrama de Venn. Nos estamos preguntando, hay este eje son pacientes que tienen diabetes y este eje son pacientes que no tienen diabetes, ¿cierto? Mi población, mi muestra, la podemos dividir o tiene diabetes o no tiene diabetes, pero nos estamos preguntando por la probabilidad en esa muestra de tener glucosuria. Entonces, hay unos que tienen diabetes y tienen glucosuria y hay otros que no tienen diabetes y tienen glucosuria. La probabilidad total es esto que nos estamos preguntando acá. Aquí están en esta gráfica los que tienen glucosuria, ¿cierto? Y nos estamos preguntando por esa probabilidad total, que es la misma probabilidad marginal. Vamos a ver con las probabilidades, aplicando las probabilidades, cómo la calculamos. Entonces, la probabilidad de tener glucosuria, es decir, la probabilidad total o la probabilidad marginal, es la suma de la probabilidad conjunta de tener glucosuria y diabetes más la probabilidad de tener glucosuria y no tener diabetes, ¿cierto? Esta primera parte, la probabilidad de tener glucosuria y tener diabetes, es esta casillita. Acá se intersectan los diabéticos que tienen glucosuria. Y esta segunda parte, glucosuria y no diabetes, es esta casillita. Aquí se intersectan los que no son diabéticos y tienen glucosuria. Y estamos aplicando aquí una propiedad o el axioma de dos eventos, de la unión de dos eventos. El primer axioma que vimos, la unión de dos eventos que no son complementarios, que son disyuntos, es decir, que no tienen nada en común, ¿cierto? Que no tienen nada en común. O yo soy diabético o no soy diabético, ¿cierto? La suma de esas dos me va a dar la probabilidad total o la probabilidad marginal. Sencillo. Habíamos visto que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de la condición por la probabilidad total, en este caso de diabéticos. Y esto lo habíamos visto acá. Volvamos a la diapositiva de atrás, ¿cierto? Esto lo habíamos visto acá. Que esta probabilidad de intersección es esta probabilidad condicional por esta probabilidad total, en este caso, de diabetes. ¿Y de dónde surgía esto? Surgía de la definición de la probabilidad condicional, ¿cierto? Aquí estoy restringiendo mi espacio muestral y estoy definiendo que al restringir mi espacio muestral, la probabilidad condicional en el numerador es esta casilla, 60 sobre 1000, sobre mi espacio muestral reducido, que son 200. Listo. De ahí salió eso. De ahí sale esta probabilidad que estamos multiplicando acá y esta probabilidad que estamos multiplicando acá. Listo. Entonces, la probabilidad de hacer glucosuria es igual a la probabilidad condicional 0,3, que está acá, ¿cierto? Por la probabilidad de ser diabético 0,2, que es esta probabilidad de la prevalencia, por la probabilidad de los que hacen glucosuria no siendo diabéticos, que es 0,01, por la probabilidad de los que no hacen diabetes, que es 0,8, y así obtenemos la probabilidad total. Es decir, la probabilidad de todo este espacio lo hemos obtenido, mire que sale muy sencillito, 68 sobre 1000 nos da 0,068, ¿cierto? Hemos calculado una probabilidad marginal, 68 sobre 1000, la probabilidad de que mi muestra haya glucosuria, 68 sobre 1000, es una probabilidad marginal, aplicando las propiedades de las probabilidades. Y bueno, ¿para qué enredarnos con las propiedades si en una tablita podemos decir, 68 sobre 1000? Sí, la probabilidad de los que tienen glucosuria es 68 sobre 1000. Sencillo, sí, listo. Pero al aplicar las propiedades podemos entender de dónde salen, y eso nos ayuda a entender y a otro tipo de aplicaciones. Entonces, el teorema de la probabilidad total no es otra cosa que una manera aplicando
las propiedades de calcular las probabilidades marginales. Ahora bien, vamos a hablar ahora sí del teorema de Bayes. Entonces, tenemos nuestra tabla de contingencia, ya construimos nuestro árbol de decisiones a partir de esa tabla de contingencia y vamos a ver qué nos dice el teorema de Bayes. Entonces, acá simplemente es la probabilidad total que ya calculamos, ¿cierto? Que es un marginal. En este caso, la probabilidad de los que tienen glucosuria es de 68 sobre 1000, 0,068, ¿cierto? 68 sobre 1000. Pero, y nos estábamos preguntando por la probabilidad de tener glucosuria, dado que es diabético, ¿cierto? Muchas veces no tiene mucha gracia preguntarse eso, ¿cuál es la probabilidad en una muestra de tener glucosuria dado que sea diabetes, ¿no? Si es un paciente que tiene diabetes y no es controlada, la probabilidad es altísima. Y digamos que por fisiopatología eso se sabe. Pero si me llega a mí un paciente con un examen en el que tiene glucosuria, es positivo para glucosuria, la pregunta que el clínico se tiene que hacer es, dado que me llega este paciente con un examen positivo de glucosuria, ¿cuál es la probabilidad de que sea diabético? Esa es la pregunta que se hace el clínico, que se debe hacer el clínico, porque le llega un paciente con un examen positivo y la pregunta es el diagnóstico de la diabetes. ¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga una diabetes? Y entonces acá es en donde invertimos la condición, pero aplicando la probabilidad condicional y ya estamos haciendo eh, probabilidad bayesiana. ¿Por qué? Porque para poder, em, para poder hacer ese cálculo, debo eh, saber que la probabilidad de que un paciente sea diabético dado que tenga glucosuria es igual a la probabilidad conjunta de que tenga diabetes y sea glucosuria por las consideraciones que ya habíamos señalado y aquí lo vemos, ¿cierto? Esta probabilidad conjunta 0,3 por 0,2 es simplemente la multiplicación de la probabilidad condicional 0,3, es decir, tenga glucosuria dado que sea diabético y la probabilidad de que sea diabético, ¿cierto? Y esto no es más que 60 sobre 1000. Listo. En este caso, nos estamos preguntando a la inversa, dado que me llega un paciente con un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga diabetes? Aplicando entonces las propiedades de las probabilidades, ¿cierto? Y sabiendo que la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad total sobre, en este caso, la probabilidad total, pues llegamos a esa conclusión. En este caso es 0,3 la probabilidad condicional, ¿cierto? Aquí ya lo habíamos calculado, por 0,2 la probabilidad de diabetes, dividido la probabilidad de glucosuria, que aquí la tenemos 68 sobre 1000, y aquí llegamos a que esa probabilidad es de 0,8 en esta muestra. Utilizando probabilidades condicionales, invirtiendo la condición, ya no nos estamos preguntando, ya nuestra condición no es que sea en pacientes diabéticos, sino en un resultado positivo, y ese es el teorema de Bayes. Eh, Esto lo voy a dejar para lo último con otro ejemplo de aplicación de teorema de Bayes para poder llegar a la definición. Entonces,
Vamos a volver a retomar todo lo que habíamos hablado y vamos a presentar un ejemplo en pacientes con VIH. Entonces, eh, ya son las 12. Voy a dejar planteado el ejemplo que vamos a retomar la siguiente semana, la del siguiente mes, y es lo siguiente. Entonces, tenemos una población. En esa población queremos hacer un ejercicio de tamizaje en 10.000 personas. Vamos a aplicar una prueba de ELISA para detectar VIH. Se sabe que la prueba detecta correctamente al 95% de los enfermos, ¿cierto? Y al 98% de los no enfermos. Digamos que esas son las condiciones previas que se han obtenido a partir de los estudios de la prueba de tamizaje que vamos a emplear. Es decir, que detecta correctamente el 95% de los enfermos y el 98% de los no enfermos. ¿Qué otra información necesitamos? Necesitamos la prevalencia de la enfermedad. Y sabemos que el 1% de la población de donde se extrajo la muestra tiene VIH. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, si escogemos un individuo al azar y si un individuo escogido al azar nos trae un resultado con una prueba positiva de ELISA, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esa persona tenga la enfermedad? ¿Cierto? Esa es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo en la clínica. Si me llega un paciente o si yo le tomo un examen, una ELISA a un paciente y sale positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga efectivamente la enfermedad? Vamos a decir, como me trajo la ELISA y como es positivo, vamos a decir, ¿tiene VIH? ¿Cierto que no? Vamos a ver de qué depende la decisión que nosotros tomemos de rotular a ese paciente si está enfermo de VIH o si no está enfermo de VIH. Listo. Em, 5 minuticos más. Vamos a llevar ese problema a términos probabilísticos. Entonces, lo primero, vamos a hacer un inventario de qué información nos da el problema. Lo primero es que nuestra muestra son 1.000 personas y sabemos que la probabilidad de que salga un resultado positivo, dado que está enfermo, paciente, dado que está enfermo, la probabilidad de que traiga un resultado positivo, estamos hablando del desempeño de la prueba, es del 95%. Y ahora también sabemos que la probabilidad de que salga un resultado negativo, dado que sea sano, es del 98%. Es decir, que el desempeño de la prueba es del 98% cuando obtenemos un resultado negativo en los pacientes sanos y es del 95% cuando obtenemos un resultado positivo en pacientes enfermos. Ese es el desempeño de la prueba. Es decir, que en realidad la prueba me detecta el 95% de los enfermos y en realidad la prueba me detecta el 98% de los sanos. Ese es el desempeño de la prueba y esos valores los tenemos. ¿Qué otra información también tenemos? Tenemos que la prevalencia de la enfermedad en la población es del 1%. Esa es la prevalencia en la enfermedad. Si se saca al azar un individuo de la muestra y el resultado de la prueba es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que ese sujeto tenga la enfermedad? Es mi pregunta clínica y que yo lo voy a representar de esta manera. Dado que el resultado de la prueba fue positiva, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Entonces, ¿qué estoy aplicando acá? Probabilidad condicional. Acá, ¿qué estoy aplicando?
probabilidad condicional en el desempeño de la prueba para los enfermos, probabilidad condicional en el desempeño de la prueba para cuando sale un resultado negativo en los sanos, prevalencia, tamaño de muestra, ¿cierto? Aquí están las condiciones y aquí están las propiedades, en este caso, propiedad de la probabilidad condicional. Acá estoy invirtiendo la condición. Aquí la condición es en aquellos que sale una prueba positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? Aquí es en aquellos enfermos la probabilidad de que sea positiva. En los sanos, la probabilidad de que sea negativo. Aquí estoy hablando del desempeño de la prueba. Del desempeño de la prueba. ¿Por qué? Porque yo sé en los estudios previos quiénes fueron enfermos, quiénes fueron sanos, y obtengo un resultado positivo y obtengo un resultado negativo. Pero acá sí no me estoy preguntando por el desempeño de la prueba. Acá lo que me estoy preguntando es que me llega un paciente a la clínica con un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? La probabilidad es alta, es baja, le doy tratamiento, no le doy tratamiento, le hago otro tipo de prueba que me complemente. ¿Cómo analizo el perfil epidemiológico del paciente más el resultado que me trae, más pruebas complementarias para poder llegar a tomar una decisión? Entonces, acá tenemos la probabilidad condicional, que es nuestra pregunta: ¿cuál es la probabilidad, dado un resultado positivo, que el paciente esté enfermo? Y entonces, como ya vimos, ¿cómo definimos una probabilidad condicional? La probabilidad condicional surge de dividir la probabilidad conjunta sobre la probabilidad total, en este caso, de la condición acá, y aquí ya es la probabilidad total. Así es como definimos la probabilidad condicional. Es el cociente entre la probabilidad conjunta, una partecita de la población que tengan resultado positivo y que estén enfermos, sobre todo, en este caso, mi marco muestral. Mi pregunta es por aquellos que salen positivos. ¿Cuál es la probabilidad de que, teniendo un resultado positivo, el paciente esté enfermo? El suceso ocurra, el suceso enfermo, y que tenga resultado positivo, sobre la probabilidad sobre todos aquellos que salen con resultado positivo. Entonces estamos aplicando acá en el numerador, nos estamos preguntando, estamos aplicando probabilidad total; en el numerador, probabilidad conjunta, para poder llegar a una probabilidad condicional, y es poder contestar o responder una pregunta clínica. Entonces acá tenemos dos incógnitas. Primero, debemos saber cuál es la probabilidad conjunta acá de tener un resultado positivo y estar enfermo, y cuál es la probabilidad en mi población, en mi muestra, de resultado positivo. Tenemos dos incógnitas. Pero, ¿qué información tenemos? Tenemos la información de que un paciente, la probabilidad de que sea positivo, dado que está enfermo. O sea, tenemos la información de cómo se me comporta la prueba en los pacientes enfermos. Sabemos que en los pacientes enfermos el resultado de la prueba es del 95%. Tenemos esa información. Con esa información que nos da el resultado, tenemos que llegar a la información que no sabemos, que es esta: probabilidad de enfermos dado un resultado positivo. ¿Qué vamos a aplicar acá? Vamos a aplicar la ley del producto. ¿Por qué? Porque es que para poder responder esta pregunta, la probabilidad de, dado un resultado positivo, tenemos acá dos incógnitas. La primera es la probabilidad conjunta, ¿cierto? O sea, la probabilidad de que un individuo tenga la enfermedad y sea positivo. Pero para poder resolver esa incógnita, nos vamos a agarrar de la información que tenemos, ¿cierto? Y sabemos que esta probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad de tener la enfermedad.
¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos despejado la probabilidad conjunta, y para despejarlo hemos pasado la probabilidad de estar enfermo a este ladito y lo hemos multiplicado por la probabilidad condicional. Entonces nos quedó que la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad de estar enfermo. ¿Para qué? Para obtener esta probabilidad conjunta para poder llegar a la solución de este problema. Estamos resolviendo una de las incógnitas. ¿Cuál es la probabilidad de que de, en, en los enfermos me dé positiva la prueba, ¿cierto? Es del 95%, es la información que ya tenemos, es esta información, es esta información, ¿cierto? Es esta información, la probabilidad condicional. ¿Y cuál es la probabilidad de enfermedad, de estar enfermo en esa población? En este caso es del 1%. Llegamos al resultado de que la probabilidad conjunta de estar enfermo y de resultado positivo es de 0,095. Ya hemos resuelto esta incógnita, es la primera incógnita que hemos resuelto para llegar a solucionar nuestro problema. Bueno, yo quisiera preguntarle cómo vamos. Podemos continuar unos minuticos más para terminar cómo aplicamos todos esos conceptos de probabilidades a un, a un ejemplo concreto de la clínica, o cómo vamos. Tú me dirás, Andrea. Yo veo aquí 13 personas, más o menos los que comenzaron. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá. Doctor, yo creo que dejamos hasta acá por horas del tiempo. Los residentes tienen como su hora de almuerzo ahorita, y se continuaríamos el siguiente mes. En el chat les dejé la evaluación que se está haciendo habitual en cada una de las actividades académicas para el proceso de retroalimentación. Doctor, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo mes. Muchas gracias Bueno, a todos. muchísimas gracias a todos.